un breve recuento de la parte matemática, física, y luego entramos ya a lo que son los postulados del electromagnetismo, ecuaciones de Maxwell, el electrostática, potenciales electromagnéticos, magnetostática, el teorema de conservación de la energía o el teorema de Poynting, que en breves rasgos son los temas que hemos estudiado hasta aquí. Hoy vamos a empezar con la parte que se denomina electrodinámica. Para la parte estática se resolvía en el caso de campo eléctrico y potencial escalar. Se empleaba la solución de la ecuación de Poisson. Para la parte magnética teníamos algunas fórmulas para calcular la inducción magnética, que es la que se calcula en la parte estática. Una de ellas era la ley de la fuerza de Lorentz, otra el potencial vectorial. Podemos calcular también con la ecuación de Ampère o con la ecuación de Biot-Savart, que habíamos visto como último recurso para calcular el potencial, la inducción magnética. Ahora, en cambio, vamos a la parte dinámica. La parte dinámica representa ondas que se están moviendo o que están viajando de un punto a otro. Porque también alguien me puede decir, la corriente también viaja, pero en cambio la corriente viaja en el mismo circuito, no sale fuera del circuito de la fuente que le generó la corriente. En el caso de electrodinámica ya es la propagación o el viaje de las ondas a través de los medios de propagación. Tenemos algunos medios de propagación, ¿no? que se puede utilizar, puede ser un conductor, un dieléctrico, un cuasiconductor o un dieléctrico, ¿no? Entonces se debe realizar el análisis del comportamiento de estas ondas en cada uno de los medios de transmisión. Entonces, ¿qué es la electrodinámica? Tenemos aquí una definición bastante pequeña, que nos indica que la electrodinámica es la rama del electromagnetismo que trata de la evolución temporal en sistemas donde interactúan campos eléctricos y magnéticos con cargas en movimiento. Esa es la electrodinámica. Fíjese, ya las derivadas con respecto al tiempo no son iguales a cero. Y queremos trabajar con la ley de Faraday. Ya debemos tomar que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la inducción magnética. O, si trabajamos con la ecuación de Ampère, el rotacional de la intensidad de campo magnético es igual a J más la permitividad por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Fíjese, o sea, ya no vamos a desechar las derivadas con respecto al tiempo. ¿Cuáles son las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo? Porque estas ecuaciones se les puede colocar en dos dominios, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Primero vamos a trabajar en el dominio del tiempo. Y luego, ya cuando realicemos algunas definiciones y también la obtención de algunas fórmulas en el dominio del tiempo, pasaremos a realizar en el dominio de la frecuencia. Para el dominio de la frecuencia van a aparecer otras magnitudes que no lo vamos a considerar en el dominio del tiempo. Sí. En un medio simple, no conductor, libre de fuentes, es posible combinar las ecuaciones de Maxwell para generar ecuaciones de onda vectoriales homogéneas en campo eléctrico y campo magnético. Esto es bien importante. Hay un compañero que quiere ingresar, dice, ¿no? Esto es bien importante. Fíjese,
Dice, en un conductor libre de fuentes. Quiere decir que en el caso de un medio, tenemos, ¿sí?, un generador, tenemos una carga. Las ondas que emite este generador van a llegar a este medio de transmisión, perdón, van a llegar al medio de transmisión y por este a lo que es el receptor. En este medio de transmisión que tenemos aquí, que puede ser aire, puede ser un conductor, no debe existir fuentes o electrones libres, ¿no? En el caso del aire, que es el más común, no tenemos electrones libres. De igual manera, en un cable coaxial tampoco tenemos electrones libres. Cuando se cumple esto, se puede combinar las ecuaciones de Maxwell para obtener las ecuaciones de campo eléctrico y de campo magnético. Vamos a ver que cuando se trabajaba con, si queremos determinar aquí en el generador el campo eléctrico o la inducción magnética, aquí en el interior se aplica la ecuación de onda no homogénea, es decir, la ecuación o la solución de la ecuación de Poisson. Aquí en el interior trabajamos con la ecuación no homogénea o con la ecuación de Poisson. Cuando tenemos ya que la onda va a viajar o va a salir fuera del medio de transmisión, del elemento que genera las ondas electromagnéticas, en esta parte que está en tomate, aquí debemos aplicar la ecuación de onda homogénea. Es acá la ecuación de onda no homogénea y en la parte externa la ecuación de onda homogénea. La carga que tenemos aquí en el interior es cero, no existe cargas libres, por eso es lo que nos está indicando este punto que libre de cargas, ¿sí? La carga neta es igual a cero o existe el mismo número de cargas positivas y negativas en el medio de transmisión, por lo tanto la densidad volumétrica es igual a cero. Para ondas que están viajando, ¿no? Eso vamos a considerar en la solución o en el análisis de estas ecuaciones, ¿no? De aquí tenemos lo que les había indicado. En el interior del material trabajamos con la ecuación de onda no homogénea y principalmente con la ecuación de Poisson. Y para puntos externos al elemento que generan los campos, o el campo eléctrico o generan el voltaje o la corriente, empleamos la ecuación de onda homogénea. Fijémonos que la ecuación de onda homogénea la habíamos obtenido para el potencial vectorial y para el potencial escalar. Eso lo habíamos hecho en el momento que analizábamos o estudiábamos potenciales electromagnéticos. Ahora, en cambio, como vamos a trabajar con campo eléctrico y con campo magnético, eso significa que también estos elementos o estos parámetros deben ser ondas y deben cumplir con la ecuación de onda, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Déjenme ver, dicen que están dos estudiantes esperando, ¿no? Ya. Entonces eso debemos demostrar primero. Campo eléctrico y campo magnético son o cumplen con la ecuación de la onda.
Si cumple con la ecuación de la onda, podemos decir entonces que se pueden trasladar desde un punto A un punto B en un medio de transmisión. ¿Y qué ecuación deben cumplir? La ecuación de onda homogénea. Cuando los campos se propagan, se debe emplear la ecuación de onda homogénea y las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Aquí no vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell en forma integral, porque estas las empleamos para determinar los campos en el interior del material o los campos estáticos. Para los campos dinámicos empleamos las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Entonces, ¿cuáles eran estas ecuaciones de Maxwell? La ecuación de Faraday, el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo. La divergencia de la inducción magnética es igual a 0, o la ley de Gauss. La ley de Ampère, el rotacional de la inducción magnética es igual mu por la densidad superficial de corriente más permitividad o la permeabilidad por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y tenemos también la ecuación de Gauss para el campo eléctrico. Estas ecuaciones así, en forma diferencial, es las que vamos a emplear en la parte dinámica. En un medio libre de fuentes, recuerden que habíamos indicado cuando un medio es libre de fuentes, quiere decir que la misma cantidad de carga positiva y negativa existe en ese medio, por lo tanto la densidad volumétrica de carga neta es igual a 0. Pues se cumple también que la conductividad es igual a 0, porque este genera las corrientes superficiales. Si J es igual a 0, por la ley de Ohm, habíamos visto que la densidad superficial de corriente lo podemos calcular como la conductividad multiplicado por el campo eléctrico. A pesar de que existe campo eléctrico, pero si la conductividad es igual a 0, la densidad volumétrica de carga también, pero la densidad superficial de corriente va a ser igual a 0. En un medio que no tiene cargas, ¿no?, o fuentes. Y también la densidad volumétrica de carga es igual a 0. Con estas nuevas condiciones, las ecuaciones de Maxwell van a variar un poco, porque va a desaparecer aquí J y la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a 0. Vamos a colocar las ecuaciones de Maxwell, pero ya empleando lo que son las condiciones en un medio libre de fuentes. Al rotacionar el campo eléctrico lo podemos poner en función de la inducción magnética o en función de la intensidad de campo magnético. No hay ningún problema. Porque recuerden ustedes que había una igualdad de la intensidad de campo magnético. Esto es igual a 1 sobre la permeabilidad del material por la inducción magnética. Entonces, si reemplazamos la inducción magnética por intensidad de campo magnético, tendremos la ecuación. En algunos casos se emplean los 4 campos vectoriales: el campo eléctrico, desplazamiento eléctrico, inducción magnética y la intensidad de campo magnético. Y en otros, en cambio, se trabaja solo con 2 campos vectoriales: campo eléctrico y la intensidad de campo magnético. Porque el desplazamiento más tiene influencia en el momento que estamos hablando de materiales que están polarizados, ¿no? Mientras que
la inducción magnética se trabaja para campos estáticos. En este momento vamos a trabajar con campos en movimiento. La divergencia de la inducción magnética sigue siendo igual a 0. En rotación de la inducción magnética, permitividad o permeabilidad por la permitividad, por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y la divergencia del campo eléctrico también es igual a 0. Esto para un medio que no tiene fuentes, como por ejemplo el aire o medio ambiente. Pues una vez que ya se tiene estas ecuaciones, como les dije, aquí podríamos reemplazar por H, también por H este de aquí, y tener solo en función de dos campos electromagnéticos. Y también las podemos representar en función de la intensidad de campo magnético. Fíjense, vamos a dejar en función de la intensidad de campo magnético. La primera ecuación, el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la permeabilidad por la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Aquí le reemplazamos y la divergencia y la intensidad del campo magnético va a ser igual a 0. Aquí de igual manera, el rotacional del campo magnético va a ser igual a la permitividad por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Y por último, la divergencia del campo eléctrico es igual a 0. Entonces, fíjense, aquí están las ecuaciones de Maxwell en función de los dos campos vectoriales. Campo eléctrico e intensidad de campo magnético, que prácticamente estas son las que forman las ondas electromagnéticas. Entonces, estas ecuaciones que teníamos al inicio para la parte estática, la podemos pasar ahora a funciones del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético para trabajar en la parte dinámica. Entonces, cuatro ecuaciones para medios de transmisión, donde no existen fuentes libres. Para deducir la fórmula de la ecuación de onda homogénea, empleamos la siguiente identidad vectorial. Al inicio les decía que se va a demostrar, o se debe demostrar, que el campo eléctrico debe cumplir con la ecuación de onda homogénea. De igual manera, la intensidad del campo magnético. Entonces, ¿cómo se lo va a realizar? Empleando una identidad vectorial. Esta identidad vectorial, que ya lo hicimos también en alguna otra oportunidad. Y fíjense que las identidades vectoriales son muy empleadas para desarrollar las fórmulas del electromagnetismo. Entonces, ¿qué me dice esta identidad vectorial? El rotacional del rotacional de un vector es igual al gradiente de la divergencia del vector menos el laplaciano del vector. Esta es la identidad vectorial. Entonces nosotros lo podríamos aplicar, esa identidad vectorial, a la ecuación de Faraday o a la ecuación de Ampère. Si queremos la ecuación del campo eléctrico, vamos a aplicarle a la ecuación de Faraday. Fíjese, pues el rotacional del campo eléctrico es igual al rotacional, sería, ¿no? Al rotacional de menos mu por la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Pues en el lado izquierdo le reemplazamos. Esta identidad vectorial va a ser el gradiente de la divergencia del campo eléctrico menos el laplaciano del campo eléctrico. Y esto es igual. Podemos ingresar este operador acá al interior de la derivada y tener que la derivada con respecto al tiempo del rotacional de la inducción magnética. Fíjese. Podemos trabajar así o con H, que hubiese sido más fácil, ¿no? Pero bueno, dejémosle trabajar con la inducción magnética. Entonces, fíjense, aquí tenemos. Y podemos inclusive ya reemplazar la divergencia del campo eléctrico para
para fuentes o para medio de transmisiones no existen fuentes libres. Fíjese, la divergencia del campo eléctrico es igual a 0. Y el rotacional de la intensidad de campo magnético que también vamos a utilizar, eso es igual a la permitividad por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces, son las ecuaciones que vamos a emplear, ¿no? Como esto es igual a 0, tendríamos menos el rotacional del campo eléctrico es igual menos la derivada con respecto al tiempo. Y el rotacional de la inducción magnética es igual a mu por la permitividad por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Entonces eso estaba aquí, ¿no? Fíjese, aquí. El rotacional de la inducción magnética es igual mu por la permeabilidad por la permitividad por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. La velocidad con la cual viaja una onda es igual a 1 sobre la raíz de mu. Y entonces tendríamos que, al reemplazar esta ecuación aquí, mu por épsilon, esto va a ser igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado. El laplaciano del campo eléctrico es igual menos 1 sobre la velocidad al cuadrado por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. La segunda derivada, ¿no? Fíjese, entonces. Aquí tenemos la primera derivada y luego si le derivamos vamos a tener la segunda derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Pasando al otro lado de la igualdad, laplaciano le pasamos al lado derecho y tendríamos entonces que el laplaciano del campo eléctrico es igual a un menos 1 sobre b, la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, la segunda derivada. Y esto es igual a 0. Esta es la ecuación de onda homogénea para el campo eléctrico. Hemos visto entonces que aplicando las ecuaciones de Maxwell se ha deducido que el campo eléctrico cumple con la ecuación de onda homogénea, por lo tanto puede viajar desde un punto a un punto B. De igual manera debemos realizar para el campo magnético, que también este parámetro o esta magnitud cumple con la ecuación de la onda y por lo tanto puede viajar dentro del medio de transmisión. Entonces la identidad ahora la vamos a aplicar a la ley de Ampère. Es el gradiente de la divergencia de H. ¿Sí? El gradiente de la divergencia de la intensidad de campo magnético menos el laplaciano del campo magnético. Entonces, esto es igual. Podemos sacar fuera del operador la permitividad, ingresarle por el operador al campo eléctrico, la derivada con respecto al tiempo del rotacional del campo eléctrico. Nuevamente, la divergencia del campo magnético, esto es igual a 0. Y tenemos menos el gradiente, menos el laplaciano del campo magnético. El rotacional del campo eléctrico es igual a menos mu por la derivada de H con respecto al tiempo. Fíjese nuevamente, aquí tengo una derivada con respecto al tiempo y tengo que derivar nuevamente con respecto al tiempo, va a ser la segunda derivada. Entonces, el laplaciano del campo eléctrico es igual a menos permitividad por la primera es 1 sobre b cuadrado por la segunda derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Pues fíjese, también esta es la ecuación de onda no homogénea. Fíjese, la ecuación de onda no homogénea. Por lo tanto, se ha demostrado que tanto el campo eléctrico como el campo magnético cumplen con la ecuación y pueden viajar en el interior de un medio de transmisión. En coordenadas cartesianas se puede descomponer las ecuaciones en 3 ecuaciones de onda escalares, homogéneas y unidimensionales, puesto que los campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo están acoplados a través de las ecuaciones de Maxwell. El resultado es una onda electromagnética.
Busquemos las ecuaciones de Maxwell. Aquí están, fíjese, aquí están acoplados. Tengo campo eléctrico y también tengo campo magnético. Tengo campo magnético y tengo campo eléctrico. En estas dos no, porque las divergencias son iguales a cero. Entonces, podemos trabajar lo que nos dicen en el enunciado, que tranquilamente podríamos trabajar con el rotacional de la componente del campo eléctrico en X. Y esto va a ser igual menos mu la permeabilidad por la derivada con respecto al tiempo de la componente de la intensidad de campo magnético en X. También podemos tener en y en Z, y por lo tanto podemos tener tres ecuaciones, ¿no? Más fácil de trabajar en una sola dimensión que trabajar en dos o en tres dimensiones, ¿no? Esto ya lo hicimos. Demostramos que el campo es magnético y tenemos esto de aquí. Debemos obtener la solución de la ecuación de onda homogénea. Es decir, deberíamos tener la solución para el laplaciano. Podemos hacer como escalar, ¿no? Del campo eléctrico puede ser en X menos 1 sobre la velocidad al cuadrado de la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico en X, y esto es igual a 0. Podemos hacerle con el campo eléctrico en Y, con el campo eléctrico en Z, como ustedes quieran, o con el campo eléctrico, con el módulo, ¿no? Lo que se debe obtener es a qué es igual la solución de este campo. ¿Sí? ¿O de qué forma es esta componente? Las ondas que viajan desde la fuente o transmisor y llegan al receptor son esféricas, pero por simetría las componentes en θ y en φ se anulan, por lo tanto existirá solo componente radial. Entonces fijémonos, voy a dejarle de compartir esto y vamos a utilizarla. Las ondas electromagnéticas, ya tenemos aquí un punto. Este va a ser mi transmisor, ¿no? Las ondas que va a generar este transmisor son ondas esféricas. Vamos a colocar una más grande también. ¿Ya? Entonces tenemos el transmisor y le colocamos. ¿Sí? Son ondas esféricas. Fíjese, es de esa manera, una onda esférica. Si es una esférica, va a tener componente en R, componente en θ y componente en φ. Pero vamos a hacer lo siguiente. Tenemos, digamos, una esfera, no le voy a colocar aquí la esfera. Esa es una esfera.
Esta esfera lo podemos hacer dos cortes. Un corte lo podemos realizar, hacer en rojo, si le hacemos de esta manera, le partimos la esfera de esta forma. ¿Sí? Al partirle la esfera de esa manera, vamos a obtener una esfera, la parte superior de la esfera de esta manera, y la otra parte de esta forma. Pues dentro de la esfera que le hemos dividido, a esa esfera lo podemos poner ejes. Vamos a ponerle un eje. Y le vamos a poner otro eje, ¿no? Con azul. Vamos a hacer un eje. ¿Ya? Tenemos de esa manera. Se puede entonces, una vez que tenemos ya la esfera dividida de esta manera, vamos a colocar un vector. Este vector. Y a ese vector se le puede descomponer en una componente en phi y en una componente en teta, de esta manera. También puede ser descompuesto en una componente en R, ¿no? ¿Sí? Pero fijémonos aquí. Tenemos este vector. Le podemos componer una componente y le voy a poner de otro color, ¿no? De esta manera. ¿Ya? Fíjese, podemos coger cualquier par, ¿no? Entonces, descomponemos estos dos. En phi, que va a ser este de aquí, así en phi, y en R. Al descomponerle este que está en tomate, pero en morado, le va a descomponer. En morado tenemos de esta manera. Pues a ese vector le descomponemos en R y le descomponemos en phi. Y en phi más o menos de esta manera, sí. Como el vector está de esta manera, entonces esta va a ser la componente en R y la componente en phi va a estar de esta manera, forma. Ahora, el que está en azul o el que está en celeste, también le tomamos desde este punto y le ponemos en celeste. Al descomponerle en celeste tendríamos la componente en R y la componente en phi tendríamos de esta manera. Si nos fijamos aquí, ¿qué pasa con las componentes en R? ¿Se suman o se restan? Se suman. Se suman. En R no se anulan. Fíjense, en R tenemos la parte tomate morada. Está en esta dirección, desde la izquierda hacia la derecha. Y también en celeste en R tenemos esta desde la izquierda hacia la derecha. Es decir, aquí se van a sumar. Lo que se va a anular es las componentes en phi, porque la una está hacia arriba y la otra está hacia abajo. Eso en el un caso. ¿Qué también puede suceder? ¿Qué le partimos ahora
a la esfera de esta manera. Al partir de la esfera de esa forma, tendríamos que ahora vamos a tener la componente, ¿sí? Bueno, esto es de la parte de la esfera. Y de igual forma le vamos a colocar ejes. Vamos a colocar ejes, un eje rojo. De esta forma. Y vamos a colocar otro eje de la manera de aquí. ¿Sí? De igual forma vamos a tomar dos vectores, cualquiera que esto sea, ¿no? Vamos a tomar un verde. Y le vamos a colocar en esta dirección, el vector verde. Y acá abajo lo vamos a poner en esa dirección. Entonces el vector verde está en esta dirección ahora. Y otro vector, un vector café, que le voy a poner en esta dirección. Entonces, el vector café que le pongo en esta dirección. Y vamos a descomponer el vector verde, componente en R, y ahora la componente en teta, porque es el teta es ahora hacia arriba, ¿no? Ahora, el vector café igual, la componente está en R y la componente está en... Entonces vamos descomponiendo, pero el vector está de esta manera, la componente en R así y la componente en phi, en teta hacia abajo. Para el vector que está en verde, la componente en R en esta dirección y la componente en teta en la dirección opuesta. Fíjense aquí, nuevamente, se suman en R y se restan en teta. Por eso es que por simetría se van a anular las componentes del campo o de los campos electromagnéticos, tanto en phi como en teta. Aquí estarían anulándose los campos en phi y acá se anulan los campos en teta, ¿sí? Por la simetría que existe al trabajar con ondas esféricas, ¿no? Eso es lo que nos decía en este punto. Las ondas que viajan desde la fuente o transmisor y llegan al receptor son ondas esféricas, que por simetría las componentes en teta y en phi se anulan. Por lo tanto, solo existen componentes radiales. Estamos demostrando ya que solo existen componentes radiales. ¿Para qué me sirve eso? Esto es bien importante. ¿Por qué? Fíjense, bueno, acá con esta ecuación. Aquí debería trabajar con el laplaciano de coordenadas esféricas y con las tres componentes en R, en teta y en phi. Pero, debido a la simetría que existe y se anulan en teta y en phi, solamente debo trabajar con la componente en R del potencial del laplaciano de coordenadas esféricas y no emplear la componente en phi ni la componente en teta. Pues eso es lo que nos va a facilitar esta demostración que acabamos de hacer. Además, se debe considerar lo siguiente. Fíjese, este es el punto que yo transmito, que el punto que emite la energía, ¿no? Tenemos un punto B y un punto C. Tenemos ya 3 puntos. Ya. Dejémosle de lado este punto que no conocemos, ¿no? Y aquí tenemos el transmisor.
el que va a transmitir la señal. Con respecto a este punto, el transmisor, ¿cuál tiene mayor energía? ¿A o B? ¿Cuál de los dos tiene mayor energía? A. ¿Por qué tiene A? Porque está más cerca a la fuente. Ya, porque está más cerca a la fuente. Eso quiere decir que a medida que nos vamos alejando, la energía va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la solución de esta ecuación debe ser inversamente proporcional a la distancia. Es decir, cualquiera que sea la solución, debe estar incluida la distancia o R en el denominador. A medida que nos vamos alejando, esto va a ir disminuyendo. Entonces, eso también debemos considerar, ¿no? Entonces, la energía o potencia de la señal se atenúa o disminuye a medida que se desplaza en el medio de transmisión. Entonces, a medida que viaja, la onda se va atenuando o va perdiendo la energía. Y como decía su compañera, en el punto A tenemos mayor energía que en el punto B. Tal vez si está un punto C más alejado, este C va a tener menor energía que B y menor energía que A. Entonces, la onda o señal que emite el transmisor se denomina onda incidente, y la onda que rebota al medio de transmisión y no se consume en la antena receptora se denomina onda reflejada. Es como cuando ustedes tienen una pelota, ¿no? Tienen una pelota, ¿sí? Tienen una pared, ustedes envían la pelota y ¿qué es lo que hace la pelota? Va, viene, y si le mandan con algún bote, choca. Y rebota al mismo medio, ¿no? Con mayor velocidad, con menor velocidad, pero rebota. Entonces, la onda que viaja en esta dirección va a ser la onda incidente. Y la onda que choca y regresa va a ser la onda reflejada. Esta es onda incidente. Y la que rebota es la onda reflejada. ¿Ya? Lo mismo sucede en una antena, ¿no? Tenemos aquí una antena. Las ondas están en el aire. Las ondas viajan y vienen en cualquier dirección, ¿no? Y llegan hacia la antena. Entonces, si esta onda viene, parte de la energía va a ingresar hacia la antena, pero otra parte se va a regresar. Aquí tendríamos la onda incidente y la onda reflejada. Cuando no toda la energía se consume en la carga, parte de esa se regresa hacia el mismo medio de transmisión y se convierte en una onda reflejada. Fíjense, entonces aquí tenemos una onda incidente, salen, y una onda que se regresa, que sería la onda reflejada. Le vamos a colocar de esta manera la onda incidente. Una función que no sabemos de qué manera es la función. Una función que va a ser igual a t menos r sobre b. Y este r sobre b me va a representar el retardo. ¿Sí? ¿Por qué el retardo? Fíjese. ¿Cómo determino yo el tiempo que se demora en llegar la señal a este punto? ¿Sí? Si es un movimiento rectilíneo, ¿cómo calculamos el tiempo? La distancia que recorre sobre la velocidad. Si tenemos ahora en este punto de acá, y quiero determinar cuál es el tiempo que se demore desde que sale ahora desde el transmisor, ese tiempo, le puedo poner un tiempo T1 como ustedes quieran, va a ser igual a R1, que va a ser el que está en verde,
sobre la misma velocidad. Si tenemos un punto más alejado, va a ser un tiempo t2 que va a ser igual a r2 sobre la misma velocidad, porque la velocidad no cambia. Recuerden que la velocidad es función de las propiedades del medio de transmisión y es igual a 1 sobre la raíz de la permeabilidad por la permitividad. Por lo tanto, si no cambiamos de medio de transmisión, esta velocidad va a seguir siendo la misma. Y a este tiempo T1, este tiempo T, un tiempo T2, se le conoce con el nombre de tiempo de retardo. Entonces el retardo va a ser el R sobre V. A mayor velocidad, menor retardo. De igual manera, a menor distancia, menor retardo también. Entonces, fíjese, pues la onda incidente, porque está viajando de esta manera, la vamos a poner como T menos R sobre V. Y la onda reflejada que va a viajar en sentido opuesto. Le vamos a poner entonces como una función g de t más r sobre b, porque está viajando en sentido, puede ser de izquierda a derecha y la de acá de derecha a izquierda. Por eso cambiamos de signo. Onda incidente y onda reflejada. Tiempo de retardo de las ondas, ¿no? Donde r es la distancia y v es la velocidad. F y G son funciones, ¿no? Y el T menos R sobre B es el retardo que se produce en la propagación de las señales. Pero para nuestro caso, vamos a ver que el retardo sí se lo debe considerar, lo podríamos obviar, perdón, para nuestra manera de ver en forma macroscópica, pero más no en el momento que estamos enviando información o bits. ¿Por qué razón? Fíjese, vamos a poner un ejemplo bien simple. La distancia, pongamos una distancia R, desde una antena que transmite una señal, que puede ser el pilisurco, no están las antenas de televisión. La distancia que existe desde el pilisurco en línea recta hacia Ambato, ¿cuánto será en kilómetros? 10, 20, 15, más o menos, ¿cuánto creen ustedes? Unos 10. Ya, pongámosle 10 kilómetros, ¿no? 10 kilómetros. Estamos llegando a Ambato. La velocidad con la cual viaja una onda en el aire es igual a la velocidad de la luz, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Con esto calculemos el retardo que sería R sobre B. A ver, calculen. Dividamos los 10 kilómetros y le dividimos para la velocidad. ¿Cuánto le salió? Sí. Perdón, 3.33 por 10 a la menos 5. Ya. O pongámosle, para hacerle más 33.3 microsegundos, ¿correcto? Sí. Fíjese, esto es lo que se demora en llegar a la señal que sale del pilisurco y llegar hacia Ambato. Ahora, hagamos otro ejemplo. Desde este mismo pilisurco se envía la señal ahora hacia la Tacunga. Supongamos que se enviamos de la Tacunga. ¿Qué distancia hay desde el pilisurco hacia la Tacunga? En línea de recta, ¿no?
Porque de Ambato a la Tacunga existe alrededor de 45 kilómetros, pero es porque van contando las vueltas que se dan, ¿no? Nosotros lo que queremos es en línea recta, más o menos cuánto habrá. Unos 40, ingeniero. Muchos 40, porque más o menos en línea de vista usted sube al Pilizurco y ahí se observa directamente la entrada a la Tacunga. Entonces más o menos pongámosle que sean unos 25 kilómetros, ya por exagerar. 25, bueno, pongámosle los 40 que dijo su compañero. Vamos a ponerle 40 kilómetros. 40 kilómetros. La distancia que existe más o menos, ¿no? Como es el mismo medio de transmisión, la velocidad va a ser la misma. La velocidad va a seguir siendo 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ya. Y calculemos ahora el retardo. ¿Cuánto es R sobre B para esta distancia? $1.33 por 10 a la menos 4. 133 microsegundos. Ya, 133 microsegundos, ¿no? 133.3 microsegundos. Ya, pues fíjese ahora. Prácticamente vemos que la señal casi es instantánea, porque aquí es 10 a la menos 3 por 10 a la menos 5, y aquí estarían hablando 1.3 por 10 a la menos 4. Prácticamente la señal es instantánea, ¿no? Se demora menos de un segundo en llegar la señal desde el transmisor hacia el receptor. Esa es la razón por la cual prácticamente se dice, para nuestro concepto, para nuestro punto, para nuestra percepción, que la señal es instantánea, ¿no? Y llega la misma señal a cualquier punto de Ambato, a cualquier punto de la Tacunga, ¿no? Fíjense, es menos de un segundo que se demora la señal en llegar hacia el punto de recepción. Pues, eso les digo, para nosotros podríamos eliminar o podríamos obviar estos retardos que se producen, pero en cuestión de datos, eso sí influye. Un milisegundo, un microsegundo, ahora que se envía terabits por segundo, ¿no? Entonces sí, como hay en estos medios de transmisión o cuando se envía bits o datos, sí tiene que ver mucho el retardo que puede producirse. Pero para una señal analógica, como estamos viendo en este momento, que es el campo eléctrico y el campo magnético, prácticamente podríamos obviar los retardos que se producen, pero vamos a mantenerle, ¿no? Vamos a mantener estos retardos. Pero ya se ha demostrado que son ínfimos, ¿no? Y que prácticamente nosotros, ¿sí? Un segundo para nosotros es poco, ¿no? ¿Sí? Que se demore 2 segundos también. Usted hable que 2 segundos le responda, es algo bastante rápido. Cuando se retarda la onda en salir, pues es el factor de retardo. ¿Qué nos indica cuánto se retarda la onda en salir del transmisor y llegar al receptor? Eso es lo que me indica este tiempo de retardo. Con estas consideraciones, vamos a colocar la solución de una ecuación en forma general para un escalar, porque recuerden que le habíamos indicado que el campo eléctrico y el magnético lo podemos descomponer en cada una de las componentes y podemos trabajar en coordenadas esféricas. Entonces vamos a trabajar en coordenadas esféricas. Fíjese, esta sería la ecuación que se debería resolver. ¿Qué horas tienen, por favor? Las 3. Ya, descansemos un momento hoy, ¿sí? Descansemos hasta las 3:05 y regresamos para obtener la solución de la ecuación de onda
homogéneo.
Pues vamos a continuar una vez que ya hemos descansado, ¿no? Vamos a continuar. Fíjense entonces que esta era la ecuación que le habíamos puesto, la ecuación de onda homogénea. Para no estar indicando que es campo eléctrico, campo magnético, le hemos puesto una función general, ¿no? Ya. Ahora, si tenemos esta es la ecuación, recordemos que habíamos indicado, estas son coordenadas esféricas, pero la única componente que vamos a considerar de este laplaciano de coordenadas esféricas es la que corresponde al unitario en R o unitario radial, por la simetría que había con respecto a teta y phi que se anulaba. Entonces, del laplaciano de la función solo tomamos la componente radial. Entonces, de este laplaciano vamos a tomar solo la componente radial. Es de esta manera. 1 sobre R cuadrado, la derivada con respecto a R, d de R, de phi y de R. Entonces, déjenme aquí corregirle nada más, no es igual a 0. Déjenme, le corrijo esa ecuación porque no es igual a 0. Entonces no es igual a 0, ¿no? Si esto de aquí no va. Ya. Solo tendríamos que 1 sobre R cuadrado, la derivada con respecto a R, de R cuadrado de phi de R, nada más. Entonces debemos considerar solo esta ecuación, solo estoy aquí. Y trabajamos entonces. El 1 sobre R cuadrado, la derivada con respecto a R, de R cuadrado de phi con respecto a R, va a ser igual. 1 sobre R cuadrado. Y vamos a derivar esto. Va a ser el primero o la derivada del segundo. Entonces, el segundo es la segunda derivada de la función con respecto a R, más el segundo o la derivada del primero, y la derivada del primero va a ser 2R. Entonces, 2R o la derivada de la función con respecto a R. Ingresamos el R al cuadrado y se va a eliminar el R cuadrado y acá nos va a quedar 2 sobre R. Este es el laplaciano, fíjese. Entonces, el laplaciano que debemos considerar es 1 sobre R cuadrado, la derivada con respecto a R, de R cuadrado, de phi de R. Esto es igual. La segunda derivada de phi con respecto a R, más 2 sobre R, la derivada de phi con respecto a R. Entonces, fíjese, esta ecuación ya tengo la ecuación. Ya he resuelto el laplaciano de phi de coordenadas esféricas sobre la componente radial. Y este de aquí no tengo, es solo una segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación el equivalente del laplaciano. Y tendríamos, esta es la ecuación, el laplaciano de la función, menos 1 sobre b cuadrado, la segunda derivada de la función con respecto al tiempo es igual a 0, y le reemplazamos este de aquí. Entonces, todo esto le reemplazamos en vez de el laplaciano. Y tenemos esta ecuación. Es la segunda derivada de la función con respecto a R, más 2 sobre R, la derivada de la función con respecto a R, menos 1 sobre b cuadrado, la segunda derivada de la función con respecto al tiempo es igual a 0. Esa es la ecuación que deberíamos resolver. Resolver esta ecuación y encontrar a qué es igual phi. Es una ecuación de segundo orden, pero nosotros no vamos a resolver la ecuación, vamos a hacerlo de manera intuitiva, con las consideraciones que habíamos visto al inicio. Pues al inicio habíamos puesto una onda incidente, era una función de t menos r sobre b. ¿Sí? Si es una onda incidente, si es una onda reflejada, g
por T más R sobre B. Eso es una onda incidente y reflejada. A más de eso, también su compañera nos dijo que a medida que nos vamos alejando, la energía se va a ir disminuyendo. Entonces, phi debe ser igual. Una función incidente o reflejada. Podemos trabajar con la incidente, podemos trabajar con las dos, ¿no? Y que también es inversamente proporcional con la distancia. Entonces, de esta manera va a ser la solución. ¿Entendido, por favor? ¿Cómo se obtuvo esta solución? ¿Entendido sí o no, por favor? Sí, jefe. Ya. Y esta función, este f puede ser, aquí pueden ponerle ustedes e a la t menos r sobre b, que puede ser una función, ¿no? Y todo esto sobre r. Esa sería una solución. O también el seno de t menos r sobre b, pero menos r sobre b. Y todo sobre r también sería una solución, ¿no? ¿Sí? Para demostrar que cualquiera de estas es solución, inclusive podemos ponerle, si ustedes quieren, con el imaginario, J positivo o J negativo, como ustedes deseen. Para demostrar que esta es solución, deberíamos reemplazarla en esta ecuación y demostrar que realizando la segunda derivada con respecto a R más la derivada con respecto a R y restando la segunda derivada con respecto al tiempo, eso va a ser igual a 0. Entonces la solución de la ecuación es de la forma que la habíamos puesto de esta manera. Phi, que depende de R, de la distancia y también del tiempo, es igual a F de T menos R sobre B sobre R. He de demostrar que la función que se indica a continuación es solución de la ecuación de la onda homogénea en coordenadas esféricas. Entonces vamos a poner esta de aquí. Fíjese. Demostremos que esta ecuación cumple con la ecuación de la onda, o es la solución de la ecuación de onda homogénea de coordenadas esféricas. ¿Ya? Copien, por favor, para resolver. Y me avisan cuando ya lo hayan copiado. Me avisan cuando ya lo hayan copiado, ¿no? Listo. Ya, entonces vamos a resolver.
Vamos a... sí, demostrar que la función, vamos a colocar ya es solución de la ecuación de onda homogénea de coordenadas esféricas. Le ponen las tildes, ¿no? Esféricas. Sí, ya. Vamos a colocar la función que nos dieron de dato. Y pongámosle la función, podemos ponerle de esta, ¿no? Sí, queremos función de phi. Y es una función que depende de R y depende de T. Este es igual, entonces vamos a colocar la función E paréntesis era T menos R sobre B y sobre R. ¿Sí? Correcto, ¿sí o no? Esa es la función, ¿no?, que debemos demostrar. Para hacerle mucho más fácil voy a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer la siguiente. Mayúscula era la phi mayúscula. Y acá es. De R, T. Esto es igual. Vamos a poner de esta manera. E a la T menos R sobre B. ¿Y qué multiplica a R elevado a la menos 1? ¿Sí? Vamos a subir para resolver mucho más fácil. Ya. Pues, ¿cuál es la ecuación que debemos resolver? A resolver o a demostrar, ¿no? La ecuación que vamos a demostrar. La ecuación que se iba a demostrar es la segunda derivada. Vamos así. Y aquí le ponemos, a ver, primero, déjenme hacer de esta manera. La segunda derivada de la función con respecto a R. Más 2 sobre R y por la derivada de la función con respecto a R, ¿no? La derivada con respecto a R menos 1 sobre la velocidad al cuadrado. Por favor, y seguirán haciendo ustedes también en sus cuadernos, para que si tienen alguna duda lo pregunten, ¿no? Y es la segunda derivada de la función con respecto al tiempo.
Esto es igual a 0. Eso es lo que debemos demostrar. ¿Sí? Y tenemos acá la solución. Fíjese, entonces debemos derivar primero, obtener una primera derivada con respecto a R, luego obtener una segunda derivada con respecto a R, y también realizar una derivada con respecto al tiempo y una segunda derivada con respecto al tiempo. Sí pueden hacer ustedes, ¿no? O no, pueden hacer. Sí. Entonces vamos a colocarle aquí. Vamos a borrar esto. Y primero vamos a hacer solamente la derivada con respecto a R. Vamos a encontrar, ¿no? Pues derivemos esta función con respecto a R. Va a ser el primero por la derivada del segundo. Entonces va a ser menos R a la menos 2, que es la derivada del segundo, ¿no? Y por E elevado a la T menos R sobre B. Más el segundo por la derivada del primero. El segundo, que es R a la menos 1. Vamos a ponerle el R a la menos 1. Y le vamos a derivar ahora esto con respecto a R. Con respecto a R es primero el E. Va a ser el mismo, ¿no? Elevado a la T menos R sobre B. ¿Y qué más? Le derivamos el argumento. ¿Cuánto es la derivada del argumento? Menos 1b sobre b. Menos 1 sobre b. sobre 1 sobre B. Gracias. Menos 1 sobre B. Esta es la primera derivada. Fíjese. Ya. La primera derivada. Ya. Y si queremos ponerle esta primera derivada, vamos a ponerle ahora de la siguiente manera. Vamos a borrarle este. Vamos a ponerle de la siguiente forma. Menos el E elevado a la T menos R sobre B y sobre R al cuadrado. Más por menos me da menos. Menos. Vamos a colocarle 1 sobre B. Y también por E elevado a la T menos R sobre B. Y sobre R. Esta es la primera derivada, fíjese. Ya tenemos la primera derivada. Vamos a obtener la segunda derivada ahora de la función. La segunda derivada de esta función, ¿no? ¿Sí? Vamos a colocarle acá arriba para obtener la segunda derivada. Vamos a borrar todo esto, vamos a tener la segunda derivada.
Imaginemos ahora nuevamente este aquí. Voy a dejarle el menos afuera y voy a ponerle un corchete. Y vamos a colocar, ya está este menos afuera, ¿no? El primero por la derivada del segundo. Entonces el primero es r a la menos 2. Por la derivada del segundo, ahora es e a la t menos r sobre b, que ustedes ya me dijeron. Y por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es menos 1 sobre b. Sobre b. El primero por la derivada del segundo, más el segundo, este de aquí, vamos a hacer, entonces más el segundo y por la derivada del primero. Esta derivada es menos 2r elevado a la ¿cuánto? ¿A la cuánto le elevamos? A la menos 3. A la menos 3, ¿no? ¿Sí? Porque tengo menos 2, menos 1, menos 3. Ese es fíjese, este es el primer. El primer término, ¿no? Van a ponerle otros más. Más. Nuevamente vamos a abrir un corchete y vamos a ir multiplicando más. El primero. Pues aquí tendríamos que poner el primero. Voy a ponerle aquí este menos 1 sobre b. Le voy a poner aquí. Ese le voy a sacar fuera voy a ponerle menos 1 sobre b. Pues este menos 1 sobre b está fuera. Y ahora sí, derivamos. El primero por la derivada del segundo. Entonces el primero es r a la menos 1. Y le derivamos el segundo término, que va a ser este, ¿no? Ese término es e a la t menos r sobre b. Y por la derivada del argumento, la derivada del argumento es menos 1 sobre b. Menos 1 sobre b. Correcto. Ya está. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces sería más el segundo y por la derivada del primero. ¿Cuánto vale la derivada del r a la menos 1? ¿Menos cuánto? R elevado a la menos 2. Ya, menos r elevado a la menos 2. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos la segunda derivada. Entonces vamos de igual forma
Vamos a ir viendo qué términos tenemos semejantes y les vamos a ir eliminando, ¿no? Pues cambiémosle todo de signo primero, ¿no? Vamos a ir eliminando. Lastimosamente aquí debemos hacer de nuevo todo, ¿no? Pues vamos a ir eliminando. Menos. Por menos, más. Pues aquí me va a salir más. Vamos a ponerle el paréntesis. Más. El E a la T menos R sobre B. Por favor, me dan viendo que todo esté bien, porque si no, no nos va a salir la respuesta luego, ¿no? De menos R sobre B. Sobre B por R cuadrado. Entonces B y por R al cuadrado. ¿Sí? Ya está el primer término, este de aquí. Ahora, este es más por menos, me da menos, y por este menos, más. Más. Nuevamente el E a la T, este término se va a repetir, el E T menos R sobre B. Y sobre, tendríamos 2R cubo, ¿no? ¿Correcto? Me dicen si estoy bien. ¿Sí o no? Menos más. Ya. Vamos ahora a los dos términos que tenemos aquí. Menos. Por menos, más. Más. ¿Sí? Entonces, nuevamente vamos a ponerle el E T menos R sobre B y sobre B cuadrado R. Siguiente. Menos por menos, más. El E T menos R sobre B. Y sobre, tendríamos 1 sobre B R cuadrado. ¿Sí? B R cuadrado. Por favor, me dan viendo si está... En el segundo término, el 2 va al numerador, porque está multiplicando. Ah, ya, sí, gracias, porque es menos 2, sí. De acá, gracias. Aquí tengo que eliminarle y ponerle acá el 2. Gracias. Entonces ahora sí verifiquemos si todo está bien. Veamos si los signos están bien. Sí. Sí están bien. Sí, Inge. Ya. Aquí inclusive podemos hacer términos semejantes, ¿no? Para hacerle más pequeño esta. Veamos términos semejantes. El E sobre RB cuadrado tengo aquí también, ¿no? Pues igual tendría acá 2
de estos términos y le elimino este de aquí. El 2, r cuadrado. Ya. Y nada más, ya nada más términos semejantes, ¿no? O hay otro término semejante tal vez que ustedes vean. Ahí queda, profe. Ya. Sí. Ahí se queda, ¿no? Ya. Entonces veamos. Ahora debemos derivar con respecto al tiempo. Entonces vamos a derivar ahora la función con respecto al tiempo, ¿no? Igual le sacamos el menos. Y se lo vamos a colocar la primera derivada de la función. Pongámosle nomás, nos tocó hacer de nuevo la primera derivada, ¿no? Vamos a paréntesis y colocar la primera derivada de la función con respecto al tiempo. Entonces vamos a derivar ahora con respecto al tiempo. Va a ser el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto vale la derivada del segundo? Este va a ser el primero. Sería 0 la derivada del segundo. 0, ¿no? Más, perdón, más el segundo, que es r a la menos 1. Entonces vamos a ponerle este r a la menos 1. Por la derivada del primero. Esta derivada va a seguir siendo el e de menos r sobre b. Y por la derivada del argumento, ¿cuánto vale la derivada del argumento? 1. 1, pues va a quedar lo mismo, ¿no? Y calculemos ahora la segunda derivada también, que es lo que nos... El primero, perdón, esta aquí nomás, déjenme corregirle acá, era la menos 1. La segunda derivada. El primero era la menos 1 por la derivada del segundo, que va a ser el e paréntesis de menos r sobre b. Y por la derivada que vale 1, más el segundo por la derivada del primero, que también eso es 0. Entonces, vamos a copiarle aquí y simplemente ponerle para trabajar e de menos r sobre b y sobre r. Listo. Ya tenemos estos valores y debemos reemplazarle en esta ecuación. Vamos a reemplazar en esta ecuación todos estos valores. Entonces vamos a ponernos uno nuevo y vamos a escoger la ecuación. Vamos a pegarle. Vamos a ponerle más acá abajo. Vamos a tomar también esta primera derivada. Voy a colocar esta primera derivada. ¿Sí? Vamos a copiar la segunda derivada también. Y la otra ecuación que es la segunda derivada de la función con respecto al tiempo.
Y le vamos a ir reemplazando, voy a ponerle acá arriba mejor para irle reemplazando. La segunda derivada de la función, entonces tomamos la segunda derivada de la función con respecto a R. La segunda derivada de la función con respecto a R. Más. Más 2 sobre R por la derivada de la primera de la función con respecto a R. Entonces aquí vamos a multiplicar, sería más, pero este como es negativo, menos 2 E a la T menos R sobre B y sobre R. Aquí tendría ¿cuánto? ¿R a la cuánto? R al cubo. R al cubo, ¿no? Ya. Menos dos, vamos a poner esto es 2 por E a la T menos R sobre B. ¿Sobre cuánto? B, ¿sobre cuánto sería? R cuadrado. B. R cuadrado B. Sí. O BR cuadrado, ¿no? B y por R al cuadrado. Menos 1 sobre B. Y por esta derivada, entonces vamos a colocarle menos el E T menos R sobre B y esto sobre B cuadrado R. R. Y esto debe ser igual a 0 para que sea solución. Entonces veamos si se vuelve igual a 0. Dejen borrarle esto y aquí, ¿no? Ya. Veamos si se vuelve igual a 0. Este 2, ¿sí? Vamos a ir tachando, ¿no? Este 2ET, R sobre RB, ¿dónde tengo yo? ¿En qué término? Voy a tachar este término con este de aquí, ¿no? A ver, este de acá. Más 2 T por R al cubo. Este se elimino con este de acá. Y este término se elimina con este de aquí. Por lo tanto, se ha demostrado que 0 es igual a 0. Entonces, sí es solución. ¿Entendido cómo se debe trabajar con este tipo de funciones? Sí, sí. Sí, sí. Ya. Entonces, para cualquier función deberíamos trabajar de esa forma, ¿no? Fíjense que primero deberíamos tener la función y a esa función obtener la primera derivada con respecto a R, luego la segunda derivada con respecto a R. En tercer paso, obtener la primera derivada con respecto al tiempo y la segunda derivada con respecto al tiempo. Una vez que ya tenemos estos valores o estos datos, le reemplazamos en esta ecuación. Si al reemplazar en esta ecuación se nos hace que todo es igual a 0, estamos comprobando entonces que efectivamente
esa función es solución de la ecuación de coordenadas esféricas. Entonces estaríamos colocando aquí como dato o como resultado. Vamos a copiar. Voy a poner aquí. Colocaríamos esto. Es solución de la ecuación de onda homogénea de coordenadas demostrado. Entonces, si no tienen preguntas, podemos quedarnos en este punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya en esta clase lo único que hemos realizado es las ecuaciones, hemos demostrado que el campo eléctrico y el campo magnético son ondas, y también de qué forma es la solución de la ecuación de onda homogénea de coordenadas esféricas. Entonces, el día de mañana... ver la primera hoja, por favor. Sí, dígame. ¿Me puede poner la ver página uno primera y hoja, por favor? Ya, a ver. ¿La 1 o la 2? Esa es la 1. Y la 2, Inge, por favor. Ya, esta es la 2. Muchas gracias. Ya. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan un buen inicio de semana. Y nos vemos el día de mañana en lo que es la parte de radiación electromagnética. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.